Opinión sin tapujos, un espacio para otras voces. General, ¿cómo ha visto usted el panorama? ¿Cómo ha visto el abordaje sobre esta pregunta y también los análisis que se han hecho sobre cuál puede ser la posible opción que tome el pueblo ecuatoriano y qué posibles, qué está detrás de esta pregunta número A, número uno de la consulta general? Bueno, un saludo cordial, muchas gracias por la invitación. Sobre una política pública hay que tomar algunos elementos. Uno de ellos es tener un diagnóstico muy claro de cuáles son las amenazas que existen, así como tener una visión de qué es lo que se quiere alcanzar. En relación a esta primera pregunta, lo que se busca es reeditar la denominada base de Manta. Y aquí lo más importante es entender qué fue la base de Manta. La base de Manta no fue una base militar como tal, se trató de un puesto avanzado. En este puesto avanzado operaba una sola aeronave. De hecho, se construyó un solo hangar, un complejo de vivienda pequeño y un bloque de oficinas de igual forma muy reducido. Esta aeronave rotaba entre tres tipos de aeronave. Una para exploración aeromarítima, otra para exploración del espacio aéreo y una tercera que era para inteligencia e interceptación de señales. El tiempo de vuelo promedio anual fue de 4.000 horas de vuelo. De estas 4.000 horas de vuelo, 1.200 se efectuaban sobre la jurisdicción ecuatoriana. El valor restante, es decir, 2.800 horas, se efectuaron los sobrevuelos sobre la jurisdicción colombiana. De hecho, manteníamos en la base un oficial permanentemente de la Defensa Aérea Colombiana, porque en el momento que ingresaban al espacio aéreo colombiano, prácticamente la operación correspondía a Colombia y Estados Unidos. Entonces, esta es la situación que se dio. Ahora, ¿cuál es la situación actual? En el 2008, la ministra María Paula Romo hace las gestiones y acercamientos para contar con la presencia de aeronaves de dos agencias de seguridad de los Estados Unidos. Y estas se vienen cumpliendo en la actualidad. Esto ocurrió en el mes de septiembre del 2018. Durante ese lapso, el tiempo promedio de horas de vuelo anuales es de 1.848 horas. Si comparamos con las 1.200, porque estas 1.848 son efectivamente en jurisdicción ecuatoriana, ya no es una parte en la jurisdicción colombiana. De estas 1.848 horas, prácticamente sobre el espacio terrestre y el espacio marítimo, tenemos un valor de 54% de capacidad operacional en términos de horas de vuelo superior a lo que existía en términos de la base de Manta. Quiere decir que desde el 2009, con años completos, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. O sea, veamos, perdón, me equivoco, desde el 2018 en adelante tenemos prácticamente 7 años de operación. 7 años de operación en donde se ha reeditado las capacidades operacionales que existían. La gran pregunta que me hago, que son los dos cuestionamientos que hago a esta pregunta, ¿por qué no se profundiza este tipo de mecanismos que no obligan a la cesión ni parcial ni total de una base militar? Y para eso tenemos que referenciarnos en algunos ejemplos. Uno de nuestro vecino Colombia. En el 2009 el presidente Uribe, aprovechando del anuncio de la salida de esta base de Manta, que como le digo, no era una base, no es lo que pensamos nosotros en estas películas que vemos de 10, 20 aviones, propuso que 7 bases de las Fuerzas Armadas o Fuerzas Militares de Colombia puedan tener permanencia de personal militar de los Estados Unidos. Firmó un acuerdo de cooperación complementario. La Corte Constitucional le dijo no.
porque uno de los argumentos fue que primero no podía entenderse este acuerdo como una extensión de los acuerdos vigentes del Tratado de Asistencia Marítima y Aérea que habían firmado en el año de 1952. Ni tampoco podía entenderse en relación a los acuerdos que se habían dado para el Plan Colombia. Entonces, en ese sentido, la Corte Constitucional le dijo no. Le dijo porque no existió transparencia, no existió debate público, no existió contrapeso político ni contrapesos institucionales, porque el presidente Uribe no pasó por el Congreso Nacional de Colombia. No fue la Corte Constitucional de las FARC, no fue la Corte Constitucional del narcotráfico, fue la institucionalidad de Colombia que le dijo al presidente, y hay que leer el dictamen, que un presidente de la República no podía tomar una decisión de esa envergadura. ¿Qué hizo el presidente Uribe? Simplemente reformuló para continuar con los acuerdos de asistencia que mantenían, de tal forma de que hoy tenemos operaciones desde Colombia sin ceder espacios ni ceder una base. Es lo que está ocurriendo actualmente en el Ecuador, con la iniciativa que se tomó en el 2018 y que lastimosamente, para que vea cómo es el país de baja institucionalidad, pese a que estaban operando desde el 2019, recién se firme el acuerdo en el 2022 durante el gobierno de Lazo. Entonces, esa es la primera pregunta que me hago. ¿Por qué no se profundiza estos mecanismos sin la necesidad de ceder? La segunda pregunta que me hago es, digamos que se apruebe esta proposición que se está haciendo propuesta al pueblo ecuatoriano. ¿Cuál va a ser los mecanismos de institucionalidad que permitan determinar que aquello que se va a firmar no sea lesivo para el Ecuador? Y le digo, ningún contrapeso. No va a haber debate público, no va a haber contrapeso político, no va a haber contrapesos institucionales, porque aquí ha quedado muy claro que debate público es lo último que busca el gobierno, y le voy a dar un ejemplo que es muy claro. El programa Jóvenes en Acción se coloca bajo la condición de confidencial. Es decir, nadie puede dar una mirada a un programa que supuestamente tiene una visión social. ¿Qué se hará con un acuerdo de esta naturaleza? Cualquier cosa. El otro aspecto que tengo que mencionarle dentro de este segundo gran aspecto es que esas condiciones tienen que ver con el tamaño de la fuerza que puede asentarse en el territorio nacional, la naturaleza de las operaciones que puedan cumplir y el tiempo de permanencia. ¿Quién le asegura, Santiago, que no se firme un acuerdo por 99 años? No hay contrapesos. ¿Quién le asegura que la naturaleza de estas operaciones vayan a ser operaciones en tierra con personal militar que prácticamente eso sería nefasto? Porque estaríamos aceptando que hemos perdido por completo la capacidad gubernamental de la gestión del problema de la seguridad. Nos colocamos en la imagen de Mali con los franceses, nos colocamos en la imagen de Irak con los Estados Unidos. Entonces esto es absolutamente irracional. O podríamos llegar a correr el riesgo a que esas supuestas bases para fuerzas extranjeras o de seguridad sea para señores como Eric Prince y sus asociados. Y no lo digo de memoria, lo digo porque el ministro de Defensa y el ministro del Interior, en una entrevista con Carlos Vera, dijeron que se trataba de cooperación internacional. Es decir, estas personas que desconocen los temas de seguridad se atrevieron a decir que la contratación de una empresa extranjera, que yo estimo costó sobre los 4 o 5 millones de dólares su pequeño tiempo de permanencia en el país, se trataba de cooperación internacional. Porque nos hemos olvidado que el gobierno está acostumbrado a decir, desdecirse, corregir lo que dice y lanzar una nueva versión. Recuerde usted cuando se hizo el anuncio de la presencia de fuerzas especiales en dos programas importantes de la televisión nacional,
expresé mis preocupaciones, expliqué en qué consisten las operaciones de fuerzas especiales y que eso sería colocarnos en la imagen, como le digo, no solo de Mali, de Libia, de Irak, de Afganistán, de Mogadiscio, o sea, colocarnos en la imagen de esos sitios, sino que esa preocupación de colocarnos en eso generó que el gobierno envíe a su canciller a una gira por toda Latinoamérica para buscar lo que se conoce en inglés boots on the ground, poner botas en tierra. Ningún país latinoamericano se prestó a esto, porque tiene situaciones, primero, que involucran su política exterior. En segundo lugar, también tiene costos que no están dispuestos a asumir. No son los costos financieros y este es el costo en vidas humanas. Y el otro es cuáles son las condiciones legales de operación y el que es mayor a todos estos, el interés nacional. Como no existió esta posibilidad, la canciller va a Europa. Tampoco encuentra respuesta alguna. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Traer al señor Eric Prince y que lo trajo claramente para una campaña electoral. Entonces las preocupaciones que tengo son válidas. Y yo, cuando he tenido que debatir, he expresado estas y no he encontrado contraargumentos. Porque mire, es importante también hacer notar cuál fue el nivel de efectividad de la base de Manta frente a un problema que no es estático. Porque nosotros ya tuvimos incidencias del narcotráfico durante los años 90. Pero en el año 2000, cuando inicia el funcionamiento de la base, tuvimos una captura en todo el territorio nacional en el orden de 21.7 toneladas. Hay un reportaje que lo hace Primicias, lastimosamente muy mal hecho porque no tienen el personal experto para hacer un análisis estadístico. Y sale una publicación que dice la base de Manta aumentó sus incautaciones del 500%. No hay cosa más falsa que esa. ¿Por qué? Porque el año anterior a iniciar este proceso de la base de Manta, prácticamente el nivel de captura que se tuvo estaba en el orden de 21, perdón, de 21.7 toneladas. Este valor es similar al valor que tuvimos en el año de 1998. Pero el valor del 1999 es, claro, de 13.7 aproximadamente. Estoy tratando de recordar los números. Claro, ahí hay un aumento importante. Pero después del primer año de funcionamiento de la base de Manta, decae el nivel de capturas y se llega inclusive a los niveles de captura de 5.6 toneladas. Pero después tenemos un pico en el 2005. Es un pico que está en el orden de 41 toneladas. Y después nuevamente decae a un promedio durante los 3 años de 30 toneladas. Y el último hay un pico de 68 toneladas. Entonces, ¿qué hace el periodista? Toma el valor del año que no estuvo la base de Manta y lo compara, es decir, 13.1 aproximadamente, y lo compara con las 68 toneladas y dice, claro, esto equivale al 500%. Pero el análisis de una serie histórica no se hace tomando solo el valor anterior ni tomando el valor final. Cuando hace uno un análisis, no toma el valor máximo y el valor mínimo. La tendencia es irregular porque el fenómeno está dado por la presión del Plan Colombia, la variación del nivel de cultivos, pero también la producción. Porque cuando nosotros capturamos las 68 toneladas de ese año fue el nivel más alto que se tuvo de producción en Colombia, llegando a cerca de 1.180 toneladas. Que si calculamos, por ejemplo, con el nivel de producción del 2005, que tuvimos un nivel alto, también era uno de los niveles más altos, que estaba en el orden de las 680 toneladas. Entonces hay una correlación entre los niveles de producción y los niveles de captura. No es que esto ocurre al azar. Y hay que tomar en cuenta que el Plan Colombia fue empujando por la línea de menor resistencia esas rutas secundarias del narcotráfico a convertirse en rutas primarias en el Ecuador.
porque teníamos un problema. Y hay que recordar que los primeros años de la instalación de la base de Manta es donde se desarrolla, y con esto yo no estoy diciendo que es responsabilidad de la base, sino que hay que analizar. El nivel de violencia en la provincia de Manabí fue el más alto históricamente entre el 2000 y el 2006, porque es el momento que las organizaciones delictivas nacionales que nacen en el 90, finales del 90, en donde teníamos dos principales organizaciones en ese sector, la primera los queseros y posteriormente los choneros, comienzan una serie de enfrentamientos. Estas estructuras iniciaron con el robo de autopartes, de vehículos, después delitos de extorsión, secuestros, pasaron al microtráfico y después pasaron a establecer enlaces para la cadena de producción y de distribución de droga desde el Ecuador. Pero son los niveles más altos. Esto termina con la derrota de los queseros por parte de los choneros. Pero había un caldo de cultivo que la gente aquí no analiza, se analizan los datos por separado. Ese caldo de cultivo viene siendo sembrado desde la segunda ola migratoria que declina a mediados de los años 90 por la situación socioeconómica en el país, pero que se reedita con la tercera ola migratoria que inicia en 1998 y que se profundiza con el feriado bancario y el proceso compulsivo de dolarización. Durante ese periodo, 1998, hasta el año 2006, 2007, tenemos aproximadamente 1 millón de ecuatorianos, es un poco más de 1 millón, que salen del país y no retornan. Y generan un problema social grave. Este problema social es hogares monoparentales o niños o adolescentes a cargo de terceros, que fueron a buscar sus espacios afectivos en la calle, en el grupo de amigos, en el grupo de barrios, después en la pandilla, en la actividad delincuencial común y en la actividad del crimen organizado. Porque no solo tenían carencias afectivas, sino carencias materiales. Entonces es un fenómeno complejo que aquí se busca simplificar. Cuando yo le expongo los datos, datos que publiqué y le digo, tengo justo a mano porque hoy tengo una conferencia en una universidad, que lo publiqué en esta obra que se llama De la paz a la guerra, que es la historia de la evolución del crimen organizado en el Ecuador desde los años 80. O sea, yo le doy una visión académica, pero no solo académica, sino una visión de la experiencia. Durante los años 80 éramos proveedores de precursores químicos. De hecho, una de las grandes capturas de precursores químicos la efectué en el año de 1986 en el sector de Tipixca, río San Miguel, que aguas abajo tiene confluencia con el río Putumayo, en el nororiente ecuatoriano. Un cargamento de acetona importante salió en vistazo, salió como una captura de la policía, no teníamos en ese momento esas responsabilidades. Teníamos vinculaciones tempranas en la provisión desde el Ecuador de precursores químicos, gasolina blanca, la acetona, etcétera, etcétera. Entonces hay que comprender que estos enlaces se van dando de una forma limitada. Y hay varios factores que me demoría en explicar por qué nosotros no fuimos esa segunda Colombia, de una Colombia que no era productora de hoja de coca, que tenía escasos sembríos y que posteriormente se va convirtiendo desde mediados de los 80 y durante los 90 en el mayor productor de droga del mundo. De hecho, en 1997, si mi memoria no me falla, Colombia sobrepasó a Perú en su capacidad en sembríos, porque hay que también diferenciar sembríos de capacidad de producción. Los sembríos muchas veces se analizan exclusivamente por las hectáreas, pero hay sembríos de baja densidad, mediana densidad y alta densidad. Y de igual forma, hoy tendemos sembríos con semillas modificadas que permiten la cosecha de la hoja de coca de 3 a 4 veces al año y no de 1 a 2 veces como era regular. Entonces, todos estos elementos tienen que ser analizados técnicamente. Entonces, este artículo de primicia es un artículo que no tiene un fundamento de carácter estadístico, porque en un análisis de serie
se debe tomar no solo medidas de tendencia central, la media de captura durante la base de Manta fue de 26,7 toneladas, esa fue la media. Si uno tomara la media con el valor inicial, diríamos que aumentó el 100%, pero cuando tomamos los valores irregulares que existen y comparamos con los niveles de producción de Colombia, vemos que hay una correlación casi positiva. Puedo abrir en este momento un archivo e indicarle, porque tengo todo un trabajo que justamente es el que lo publiqué, en donde vemos que los niveles de captura en relación a la producción de Colombia van oscilando entre el 3 y el 6%. Y que ese nivel de cuando usted captura más en relación a la producción tampoco significa mayor efectividad, porque ¿quién le asegura cuál era de la totalidad de producción en Colombia la cantidad de droga que permeaba por las fronteras ecuatorianas? Recordemos que el Plan Colombia a la final fue incrementando el control del territorio colombiano. Esto hizo que se desplacen muchas de estas actividades al Ecuador, pero también existen otros factores. Y uno de esos factores más importantes es que el uso de las lanchas se dieron porque el Ecuador tiene una particularidad que le hace muy diferente a Colombia en su costa del Pacífico. Primero que los dos países tenemos casi la misma extensión de costa. 1.300 Colombia, 1.200 el Ecuador. Pero nosotros tenemos una industria pesquera, es la flota pesquera más grande del Pacífico Oriental. La cantidad de embarcaciones, Colombia no tiene esa industria. Y no tiene por dos motivos. Uno es la dieta colombiana, que no está basada en el atún, está basado en una pesca artesanal. Y segundo, la corriente de Humboldt no alcanza las aguas de Colombia y hace que Colombia no sea un lugar ideal para la pesca del atún. Este es uno de los motivos. Si comparamos en términos poblacionales, usted toma las 6 ciudades más importantes de la región pacífica de Colombia. Nosotros tenemos 3 regiones y con la cuarta región, la región insular, Colombia tiene 5 regiones, más la región que tiene en el sector de San Andrés, de la parte insular también. Usted tiene 700.000 habitantes en las 6 ciudades más importantes, desde Buenaventura, donde tiene un puerto de grandes capacidades. El Ecuador tiene 3.700.000 habitantes en las 6 poblaciones más importantes de la costa ecuatoriana. Entonces, es lógico que un país que tiene una producción de productos degradables mucho más fáciles, como el banano, sea atractivo para contaminar. Colombia apenas del puerto de Buenaventura está entre el 10 a 15% de productos de alta degradación. No pasa eso con la teca, no pasa lo mismo con el café, pero sí pasa con el banano y otros productos que ni con congelación se pueden mantener en condiciones en puerto para revisiones extensivas. Entonces, hay varios motivos. Cuando concluye el Plan Colombia, prácticamente tenemos ya un proceso de paz y este proceso de paz ya comienza a empujar aún más y por eso cuando uno revisa los mapas del sistema integrado de monitoreo satelital de las Naciones Unidas con la República de Colombia, encontramos que se van desplazando poco a poco los cultivos hacia el norte de Colombia, especialmente hacia la región de Santander con Venezuela, y hacia el sur de Colombia, en las regiones colindantes con el Ecuador, especialmente lo que es Nariño y Putumayo. Y parte de las plantaciones que existían en el centro este de Colombia, es decir, hacia la región de la Amazonia o de la Orinoquia, que se conoce, comienzan a desplazarse hacia el sur. Entonces hay que tener un análisis completo, geográfico, de la geografía humana, como le digo, porque hay que tomar en cuenta inclusive la capacidad portuaria de Colombia. Nosotros tenemos una capacidad portuaria. El complejo de puertos de Guayaquil, que está DP World, que está Pozorja, que está el puerto de Guayaquil, es superior en capacidad de lo que tiene Buenaventura. La capacidad de exportación de Colombia está en el Caribe, está en Cartagena, no está en Buenaventura. Por eso es un punto logístico importante. Ahora, el 68% de las incautaciones de droga se realizan en puerto, es decir, en la contaminación de mercadería.
Entonces no es en las narcolanchas, porque aquí todo le hemos puesto el prefijo narco, ¿no? Para simplificar el fenómeno. Entonces, ¿por qué no se profundizan los mecanismos ya existentes? Que es similar al que tiene Filipinas. Filipinas, después de una ocupación militar de 44 años, le dijo no a Estados Unidos. En el 2014 firma un nuevo convenio, permite el uso de instalaciones, lo mismo que tiene Colombia. Tenemos lo mismo, ¿por qué no se profundiza? Aquí hay otros intereses, pero sobre todo hay otros riesgos. Y estos riesgos, lastimosamente, no se explican, sino con un simplismo que para mí recae en tomarnos el pelo, no lo puedo decir de otra forma, cuando un presidente de la República en una entrevista dice, ¿qué interés puedo tener yo de afectar las Galápagos? Bueno, pues dijo, después se desdijo, se contradijo, sus funcionarios dicen una cosa, uno no sabe en qué creer, si el presidente de la entrevista del día lunes, del martes o del miércoles. Pero dice, no, es que mis hijos son colonos. Entiendo que no nacieron ni en el Ecuador, pero claro, por ley, hijos de su esposa, que es de Galápagos, son colonos. Pero si utilizamos este simplismo a donde nos lleva la discusión del presidente, yo diría que él nació en Miami y que él tampoco va a tener las intenciones de afectar los intereses de los Estados Unidos. A ese tipo de razonamientos absurdos, porque lo que estoy diciendo también es absurdo, porque no debiéramos estar discutiendo en términos de la seguridad nacional, cuál debe ser la política que tiene que tomar un gobierno. ¿Cuántas veces se ha reunido el COSEP en esta llamada guerra? Ninguna vez. Creo que una. Nunca más. Estamos en guerra, pero no utiliza los mecanismos institucionales. ¿Cuántas veces se ha invocado desde la presidencia de la República en los decretos ejecutivos la modificación de Fuerzas Armadas que fue aprobado en el referéndum anterior? Ni una sola vez, porque se le cae el conflicto armado interno. No se ha utilizado esta reforma eh, a la misión de las Fuerzas Armadas, de la posibilidad del empleo frente al crimen organizado. No, hay que mantener el conflicto armado interno. Entonces, ya nadie se cuestiona si esta figura jurídica es la que debemos mantener. Yo le digo, absolutamente no se debe mantener. Yo creo que los ecuatorianos apoyamos en un momento de una transición hacia una arquitectura de seguridad y a tomar medidas emergenciales, pero nada más allá de la coyuntura se ha venido haciendo, es decir, no se ha hecho cambios estructurales, se sigue postergando, se utiliza el conflicto como un elemento político de adhesión, en donde las personas que tenemos una opinión diferente comenzamos a ser perseguidas. Y le digo, he comenzado ya a sentir la persecución en un país en donde ya hacer opinión se vuelve altamente riesgoso. General, con esta experiencia, indicando incluso que no es una base o que no fue una base militar la que hubo en Manta hace unos años, y obviamente con los números en contra, con todo el análisis integral que se ha hecho, si se pone una base militar ya con toda la parafernaria militar, es decir, entrada de tropas, aviones, sería muchísimo más grave de lo que ya ha habido con esta experiencia pequeña con el tema de Manta. Mire, el tema de gravedad es porque el contexto geoestratégico ha cambiado y posiblemente las intenciones de los Estados Unidos sean otras. El orden mundial está cambiando y esto también puede significar que los organismos internacionales se vean debilitados por el unilateralismo de los Estados Unidos, que ha descartado los órganos multilaterales. Si el Ecuador, en un convenio de 99 años, en 10, 20, 30, los momentos geopolíticos no se miden en cortos lapsos, a veces hay estos cambios abruptos, sí, como por ejemplo cuando se dio el ataque a las Torres Gemelas, genera todo un cambio. Pero el día de mañana en un convenio de estas consideraciones, sin saber inclusive no solo el tiempo de permanencia, sino las condiciones que se puedan firmar, ¿lo puede hacer un presidente de la República? Colombia le dijo, no, no señor, usted no puede hacer. Le voy a poner un ejemplo para que las personas me entiendan. En 1903, los Estados Unidos, después de la guerra hispanoamericana, firmaron un acuerdo para la ocupación de Guantánamo. 1903. Sacarse la cabeza a las personas que dicen, es que el comunismo, no, ahí no estaba, no había el comunismo, ¿no? Este era un problema de carácter geopolítico. Recuerde usted que esta guerra se extendió a tomar inclusive Filipinas, que era
parte del Imperio Español en el Asia. Eh, y esto a la final, lo mismo pasó con Puerto Rico, ¿no es cierto? República Dominicana. Esto a la final se tradujo en una base que cuando en 1950 el gobierno de Cuba quiso revisar el acuerdo, no el gobierno de Fidel Castro, no el gobierno de Fidel Castro. Los Estados Unidos le dijo lastimosamente hay un artículo dentro de este acuerdo que dice, se va a caer para atrás, que para estar en desacuerdo hay que estar de acuerdo en el desacuerdo. Entonces, si Cuba quería su salida, tenía que estar Estados Unidos también conforme con el desacuerdo de Cuba para que salga. No van a salir nunca, porque tendría que estar los Estados Unidos de acuerdo para que salga y lo mismo Cuba estar de acuerdo para que salga. Increíble. Se firmó bajo condiciones totalmente lesivas. Con esto yo no estoy defendiendo al régimen cubano, ¿no? Me gusta ser coherente en lo que pienso. Aquí hay otros intereses geopolíticos, lo propio que está pasando con Venezuela. Yo no apoyo abiertamente al gobierno venezolano. Creo que hay terribles problemas en Venezuela que se han profundizado con un gobierno que no ha tenido una capacidad de ver las necesidades de su población y sobre todo que ha cooptado instituciones tan importantes desde la justicia, su sistema electoral. Las elecciones en Venezuela generan profundas dudas. Entonces yo no puedo estar respaldando algo, me gusta ser coherente en mis análisis, me gusta tener argumentos y los argumentos que le expongo, por ejemplo, están basados en datos, en hechos, en números y lo propio que puede suceder con Venezuela. Pero ahí también hay intereses geopolíticos, más allá de la situación de política interna, que es lamentable, de un gobierno autoritario en donde no hay espacios democráticos, pero también el Ecuador tiene que velar por su interés nacional. Y solo quiero hacer esta reflexión. El interés nacional no es moral ni inmoral. No, en relaciones internacionales yo no puedo dar estos calificativos. Es simplemente el interés nacional. Y ese interés nacional, permítame cerrar, está abierto ya. Ese interés nacional, eh, salvo que se trate de excesos de extremos, podríamos decir que es inmoral, por ejemplo, en términos de exterminio étnico. Pero no vamos a esta situación. Permita, lo que pasa que no veo cuando estoy. Discúlpeme un ratito, nada más le cierro No hay el- problema, general. ya, supuestamente estoy fuera. Listo. Entonces, de, ¿cuál va a ser el interés nacional de los Estados Unidos? Y hago esta reflexión para que las personas reflexionen, no mediten. Al día siguiente de la visita de Marcos Rubio, el presidente de la República dio una entrevista en Univisión. Yo les recomiendo al periodismo que vea lo que dijo. Cuando el periodista le pregunta si es que Marcos Rubio trató algún asunto en relación a China, no sé si la ingenuidad del presidente, su falta de habilidad, a veces de elocuencia, le llevó a decir que desarticular las relaciones con China realmente es algo que no se puede hacer de la noche a la mañana y que también hay que recordar que China es un socio comercial del Ecuador y bla, 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 bla. Cuando una persona le pregunta y le dice y le responde usted desarticular las relaciones, da a entender que sí fue tratado el tema. Y tenemos una política de los Estados Unidos en la región que a la final está buscando la contención de China por el avance especialmente de carácter comercial y de relaciones con varios países. Yo diría con todos, ¿no? Desde la Patagonia hasta México. Hay un incremento de las relaciones de China, que es válido, es válido. Es el interés nacional de China. Pero también les recordé que ese interés nacional de los Estados Unidos puede llegar a los extremos. Uno de los extremos es la posición, por ejemplo, actual de los Estados Unidos frente al Canal de Panamá.
Ahí yo no vi solidaridad, no, ahí hubo un silencio absoluto de la mayoría de países sobre este giro que da los Estados Unidos sobre Panamá, diciendo que hay empresas chinas que están administrando el canal de Panamá y que esto podría en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Qué pasa con Groenlandia? Que una entrevista, no quiero ni recordar a este funcionario porque, ¿qué tiene que ver? Cuando se analiza estratégicamente o de un análisis geoestratégico, uno tiene que ver el mundo y hacer paralelismos. Es una colonia de Dinamarca prácticamente desde el siglo XVIII. Se transformó prácticamente en una zona administrativa en los años 50. Obtiene niveles de autonomía en el 79 y posteriormente en el 2009 mayores niveles de autonomía, pero es parte de Dinamarca. ¿Qué dijo Estados Unidos? Dinamarca queremos comprar por las buenas o los medios que sean. ¿Por qué? Porque es el interés nacional. ¿Cuál es el interés nacional de Estados Unidos? Control de las rutas del Ártico frente a los deshielos, explotación de minerales, explotación de tierras raras, mantener esa posición geoestratégica porque los Estados Unidos ocupó parte de Dinamarca, cerca de Nuuk, una base militar que es utilizada para su escudo antimisilístico, que también es del interés nacional de Estados Unidos. ¿Es moral, es inmoral? No, es el interés nacional, como le digo. Entonces el Ecuador es un país de profunda debilidad institucional, de la cual no creo que saldremos así como vamos. El día de mañana podemos firmar cualquier cosa. Bueno, quién sabe, ojalá no tengamos que sacar visa para ir a Galápagos algún día. O sea, hay que pensar y con esto, mire, yo admiro al pueblo americano, he estudiado en los Estados Unidos, estuve en el ejército de los Estados Unidos, pero hay que ver el interés nacional. Si lo que se quiere hacer se puede hacer sin ceder bases militares, ¿por qué no se lo hace? Porque es la forma de vender diciendo que la base, que el problema del Ecuador es la culpa de la salida de la base de Manta. O sea, aquí no ha existido Plan Colombia, aquí no ha existido proceso de paz en Colombia, aquí no ha existido la modificación de las rutas del narcotráfico. Aquí no ha existido el aumento de la capacidad de producción de Colombia, que recuerde usted que cuando termina el gobierno de Uribe, usted tiene una disminución en hectáreas, no así, no tiene una disminución fuerte en capacidad de producción, pero hay una disminución. Pero usted tiene un crecimiento abrupto ya en el gobierno de Santos. Usted llega aproximadamente, cerremos números para que queden en la cabeza, de 60.000 hectáreas del gobierno de Uribe, 50.000, 60.000, datos van, datos vienen, con niveles de producción que no bajaron sustancialmente. Le estoy hablando de niveles de producción en el orden de 1.000 toneladas cuando salió el gobierno de Uribe. En el gobierno de Santos usted pasa a 160.000 hectáreas. Y en el gobierno del señor Duque, usted llega a cerca de 230.000 hectáreas. Y en el gobierno de Santos sobrepasa las 260.000. Entonces hay que hacer un análisis, hay un aumento de la capacidad de producción en Colombia. No se puede analizar las cosas de una forma tan simplista, simplemente porque aquí se toma desde la posición política. Mire, el pillo no importa de qué color sea, celeste, verde, rojo o morado. El pillo es pillo. Aquí el problema en el país es que solo queremos ver al pillo del color del que es opositor. Entonces hay una ceguedad en el análisis. Yo he hecho críticas a todos los periodos de gobierno y de hecho, como le digo, en esta obra usted puede encontrar mis observaciones durante el periodo de Rafael Correa, durante el periodo de Lenín Moreno, durante el periodo de Lazo y apenas pues lo que abordo son 4 o 5 meses del periodo de Noboa cuando se declara el conflicto armado interno. O sea, no estoy hablando a favor de uno o en contra de otro, porque escribir una obra académica basada en una metodología compleja no es simplemente el hecho de eh, eh, poner los datos que yo quiera y argumentar como yo quiera, ¿no?
Yo creo que hubieron avances en un periodo, en otros hubieron retrocesos. Los retrocesos más fuertes a mí me parece que se dieron en el gobierno de Moreno, se desmantela el sector seguridad, ¿no? En el gobierno de Correa, la confrontación con Fuerzas Armadas, innecesaria, absurda, debilitó institucionalmente, especialmente lo que se concibe como la disciplina. En el gobierno de Lazo prácticamente es el campeón en la baja del presupuesto de inversión a Fuerzas Armadas, el gobierno de más baja asignación a Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Tengo también un trabajo académico que se iba a presentar en Flaxo, fue suspendido el seminario por el gobierno de el Nuevo Ecuador. No, Ujú. aquí estamos, o sea, no hay cómo presentar ni siquiera académicamente datos. Y estamos viendo el gobierno actual. Aumenta un 3% de IVA, supuestamente para las instituciones de seguridad, no se han entregado estos recursos y terminamos con una ley de dádivas, que eso es lo que se hace con esta ley de donaciones, porque a la final, ¿para qué este sistema de planificación del Estado? Esta ley de dádivas, que yo le llamo así, no es otra cosa más que facilitar la venta de empresas sin pasar por el sistema de compras públicas, con beneficios de no pagar las utilidades de esas ventas, ganarse un beneficio tributario adicional. O sea, es terrible, porque para que me entiendan, disculpe que me cambie un poco el tema, pero para que entiendan esto, esta ley de donaciones permite que una empresa, ¿sí?, se acerque a un pequeño, un petit comité, dice, quiero entregar estas 50 camionetas a Fuerzas Armadas, pero no lo entrega al precio de compra, lo entrega al precio de venta. Esa utilidad de la venta, eso ya no es utilidad, todo pasa como crédito tributario. Es decir, si este libro me costó $10 hacerlo y quiero ganarme $5, por decirlo, lo voy a vender a $15, yo le entrego a Fuerzas Armadas a $15. Esos 5 de utilidad que debo declarar el impuesto a la renta, ya no lo declaro, sino que utilizo este 15 en papeles y digo para el siguiente año bájeme $15 de mis impuestos. Y aparte de esto, tengo un beneficio tributario por haber hecho eso ahora. Entonces es terrible. Y yo digo, ¿y dónde están los 2.500 millones de dólares recaudados en el IVA? ¿Sabe dónde están? En los bonos, en la bonocracia, porque hoy se compra votos. El día de ayer se entregó otro bono a Fuerzas Armadas de $500. Yo no digo que vea, yo admiro al soldado por su entrega, su profesionalismo, por su mística. No se puede catalogar que todos los soldados son malos por lo que ocurrió con los 4 de las Malvinas, que ha hecho una crítica y un análisis inclusive desde la sociología militar. Pero sí hay una responsabilidad ahí de la conducción política y de la falta de políticas claras desde los mandos en el momento que sucedió esto o de los acontecimientos que se fueron dando. Yo no puedo decir que esto es generalizado. Hay una gran entrega de Fuerzas Armadas. Pero ese es el problema del país. Entonces vivimos tapando huecos. Entonces, ¿dónde está el dinero? En los bonos. Se entrega bonos y se coloca bajo el candado de confidencial. ¿Eso es democracia? Comprar votos de esa forma. ¿Y sabe qué es lo peor? Me da pena porque yo amo profundamente este país. Lo peor es que no tienen ni vergüenza. No tienen vergüenza. Ahí están los casos de ATM Progen. Ahí están los casos de los 3 contratos del Ministerio de Defensa, que si usted analiza eso, yo voy a escribirles un artículo porque tengo todos los elementos y referencias documentales, que de hecho fueron publicadas ya por los medios de prensa, pero que muchos no han hecho eco. ¿Por qué? Porque el color del pillo puede ser morado. Entonces, claro, ¿de qué cambios constitucionales estamos hablando? ¿Qué vamos a cambiar? Cuando usted tiene una comisión de fiscalización que se transforma ahora nuevamente en una comisión de archivo, cuando usted hace la votación en la Asamblea Nacional para autorizar la fiscalización de los contratos de ATM y Progen y se vota en contra, cuando usted no encuentra ni un solo responsable político de los contratos de ATM y Progen, ¿es eso democracia?
Yo escuchaba a esta señora Inés Alarcón. Mire, yo creo que el primer acto de corrupción es no estar preparado para el cargo. Aquí hay un sector tan sensible en el país que es el sector seguridad. Y usted tiene personas que no han estudiado relaciones internacionales, teorías de la seguridad, estrategia. Son personas que están de una u otra forma articulando la política de seguridad del país y algunas que no tienen estudio alguno. Y me hago la siguiente pregunta, o mejor le pregunto a usted, Santiago, si usted es dueño de un medio de comunicación, ¿a quién contrataría usted para que sea el abogado representante del medio de comunicación frente a todos los problemas que puede existir en cualquier empresa? ¿A Mm. quién contrata usted que maneje los asuntos legales? A un profesional, a un experto, alguien que ¿No es domine y cierto? que obviamente me dé alertas, No porque va a evidentemente, contratar usted a un tecnólogo en textiles, no va a contratar usted a un ingeniero de sistemas, pero en este nuevo Ecuador, cuando usted ve quienes están al frente de varias carteras de Estado y de áreas sensibles, se encuentra que usted ha contratado a personas que no tienen experiencia, que no han estado en ningún sector relacionado, pero que lo único que se han transformado son en cajas de resonancia de un discurso que para mi modo de ver es completamente vacío. Aquí hay claramente un proyecto político que tiene visos de beneficios económicos, porque cuando uno revisa el caso Sacha el Ordeño, con la triste coincidencia que el número de teléfono del consorcio que se firmó para la licitación del campo Sacha entre Gallos y Medianoche eran las empresas de la tía del presidente. El caso Kim Sacocha, que se desestima la denuncia sin ni siquiera revisar las cuentas de la fundación de la esposa del presidente. El caso Long, en donde está el ministro Luque, el presidente de la Asamblea y la esposa del presidente, en donde prácticamente se incumplen los procedimientos para construir un complejo de vivienda, hotelero, no sé, en una zona altamente sensible, ¿no? El caso Palo Quemado. Y así, o sea, la palabra caso, ya que hay que ponerle caso, ya me genera a mí muchas dudas. O el caso Decreto 116, ¿no? Que aquí nadie ha hecho referencia, que fue emitido, si mal no recuerdo, 6 de septiembre, me parece que es, hay que revisarle esto, en donde el presidente hace una modificación a este reglamento en donde se puede fijar el precio de la caja de banano y dice que incluye en el reglamento que el presidente de la República, por excepcionalidad, podrá, es decir, cuando quiera, establecer el precio oficial de la caja de banano. Prácticamente tirando a la basura más de 40 años de experiencia de los problemas que existían en la fijación del precio oficial. ¿Por qué tuvo que derogar días después? 6 días después derogó el decreto. Me parece que fue el 10, después derogó el 16, por la presión de la marcha de Quimsacocha, que tenía que ver con el agua. ¿no? Pero porque los pequeños productores dijeron, ¿cómo así? Porque no se olvide, hay una figura que se llama oligopsonio, que es cuando Ujú, usted tiene pocos productores y digamos, muchos productores y pocos compradores. En el ujú, país no pasan más de 10 exportadoras de banano. Se ujú, estima que por lo menos la mitad de la producción de banano la compra una sola empresa, el Grupo Novoa, o sus diferentes marcas. Entonces, hay que protegerle al productor, claro, porque hay productores medianos, pequeños y grandes. Pero esto lo hizo el presidente. Yo lo califiqué en su momento, ese no es un decreto, era un edicto real. Pero ujú, ahí se leen las almas, como publiqué en mi cuenta de X. Las almas se leen en estos actos. ujú. Esos son los actos Efect- que muestran quién es el presidente de la República. General, con todas estas explicaciones, se entiende que esta pregunta primera no es una pregunta de relleno. Hay toda una visión de una expansión imperialista, si se quiere, en donde es atractivo bases militares en el Pacífico y en Ecuador, en la mitad del mundo.
y evidentemente a pesar de que el presidente Noboa dijo que ya no es prioridad, no dijo que no va a ser, sino que ya no es prioridad Galápagos, evidentemente la idea es poder tener captado en este concepto imperialista por parte, se entiende, de Estados Unidos, una base militar. En ese contexto está la pregunta, o sea, no es una pregunta relleno. Mire, es una pregunta que tiene dos finalidades. La una, en la ignorancia que tiene la gente, ¿no? Porque la gente no puede ser experta en estos temas. Venderle la idea de que esta es la solución a sus problemas, tratando de reevitar la situación de la violencia al Ecuador que fue causada por la salida de la base de Manta. Como le digo, ya mantenemos capacidades superiores a lo de la famosa base de Manta desde el año 2019. Entonces, por ahí no es. ¿Que se puede profundizar estos convenios? También se puede profundizar estos convenios. Entonces, por ahí no es. ¿Por qué entonces se busca esto? ¿Hay esta situación geopolítica que puede tener una incidencia? Sí, es posible. ¿Hay institucionalidad en el país que garantice que un proceso de un acuerdo de esta naturaleza pase los filtros constitucionales, haya contrapesos, debate público? Estoy seguro que no los hay. Porque si mañana la Corte Constitucional señalara alguna cosa, bueno, es la Corte prodelincuencial, la Corte del narcotráfico, es la Corte que se le ha atacado inclusive exhibiendo los rostros de los jueces. Increíble. Y cuando le pregunta a un periodista, a la señora Carolina Jaramillo, sobre esto, dice, bueno, vaya a la prensa a averiguar, cuando este para mí debió haber sido un delito de acción pública, porque se estaba buscando intimidar a los miembros de un organismo que tiene una responsabilidad inmensa. Nos puede gustar algunos fallos de la Corte, no nos puede gustar, pero eso no hace que las cosas lleguen a estos extremos, porque a mí también me puede gustar o no lo que hace el Ejecutivo, eso no quiere decir que mañana vayas a la casa. No, pues seguimos en la inestabilidad, pero ese es el abuso del poder. O sea, estamos frente a un poder sin límites. Entonces, eso es Increíble, lo que yo general. alerto. Muchísimas gracias, general. No sé si algunas últimas impresiones todavía se puede opinar sobre el sí o sobre el no, pero realmente estamos en el umbral de una situación en la que puede marcarnos durante unos buenos años y capaz décadas el futuro del país. ¿Qué impresiones finales nos da, general? Mire, en un gobierno que no existe transparencia, nos viene con una historia que hay que cambiar todo el armazón constitucional. Yo le digo lo siguiente, y puse esta analogía inclusive en un TikTok recién y en una entrevista, diciendo que en estas grandes familias en donde viven los hijos, las nueras, los yernos, las hijas, los nietos, a alguien se le ocurre, vamos a hacer una reunión familiar porque vamos a tomar votación, porque queremos demoler la casa. Y alguien levanta la mano y pregunta, bueno, ¿y por qué queremos demoler la casa? Bueno, después de la votación les digo por qué. O sea, quién sabe, Claro, necesitábamos una remodelación, una ampliación. Quién sabe, increíble. necesitábamos constitucionalmente una enmienda constitucional o una reforma constitucional. Demoler la casa, los ecuatorianos tienen que estar muy conscientes que significará todo un periodo de inestabilidad, porque después de la constitución, ¿cuál será la que se haga a medida? Porque será una constitución hecha por sastres, a medida del presidente. De ahí habrá que cambiar todo el andamiaje de las leyes ordinarias y secundarias. Aquí nos quejamos que no hay inversión extranjera, ¿no? Pero claro, ¿qué va a haber inversión extranjera en un país con una alta inestabilidad política, con una alta inestabilidad institucional? Cuando hemos declarado un conflicto armado interno ya 2 años, innecesario, porque yo aplaudí en su momento por un lapso que podía haber sido de 4 o 5 meses para buscar poner orden en la casa. Pero no, es conveniente. Entonces, ¿quién puede creer en un presidente que no nos dice qué quiere hacer y que uno no sabe si tomar las declaraciones completas de un día, las de otro día o de otro funcionario? Entonces, ¿a dónde nos puede llevar? Mire, solo si es que hay tiempo de colocar un ejemplo, por ejemplo, de la venta del material, del intento este fallido de la venta del material ruso
a los Estados Unidos para pasarla a Ucrania, que eran 6 helicópteros de MI 171 y 25 sistemas de lanzadores múltiples de cohete. Ahí no aparecieron patriotas. No es un material chatarra. Y se pretendía entregar a un precio irrisorio. Entonces yo dije en un momento, vendan los tanques, pues. No es así, no se puede tratar el sector defensa de una forma coyuntural. ¿Qué nos dijeron al final? Ah, es que hemos sido un país de paz porque vino un funcionario de los Estados Unidos, lo dijo públicamente que era para Ucrania. Entonces, claro, tuvieron que retractarse porque somos un país de paz, porque somos miembros del Consejo Ciudadano. No, no, no fue por eso, fue porque la Federación Rusa le dijo, aquí en su cargamento de banano encontré un gusanito y aquí en los claveles encontré una mosquita, así que vamos a suspender las importaciones. Entonces fue un mecanismo de presión. Pero una de las cosas más chistosas, ¿no? Es que en los registros de vuelos nacionales y de los vuelos internacionales que hace el presidente, que por cierto solo están publicados hasta el 9 de agosto del 2024, porque esa es la transparencia, ¿no? Ya no se publican ya cerca de año y medio. Increíble. Es que no se publican, ¿por qué? Porque el presidente dijo que cada hora de vuelo del avión presidencial, el Legacy 600 o el Falcon 7X, equivalía a una carrera universitaria, y es el presidente que más ha viajado. Es decir, si entramos al simplismo circense del presidente, diríamos que se ha comido más carreras universitarias en promedio que cualquier otro presidente. Ya, No va a caer en este juego. con sus Pero palabras, claro. cuando uno ve el listado de vuelos nacionales donde aparecen aeronaves, no solo el Legacy 600 o el Falcon 7X, sino otras aeronaves de Fuerzas Armadas, ahí encuentra que el presidente ha estado volando en la chatarra, que es para reírse, porque ahí va a Mm. encontrar usted algunos registros en donde el M-171 ha estado al servicio de la presidencia de la República. Así no se puede gobernar. Con un discurso que se busca infundir miedo, se simplifican las cosas, se dan estas excusas absurdas, mis hijos colonos. Entonces, ¿a dónde vamos? Yo le digo, cuando alguien me pregunta, ¿usted puede creer al presidente? No, yo no puedo creer a un presidente que inició su mandato diciendo que el problema de la delincuencia era fácil. Revise entrevista con Lenin Artieda antes de asumir la presidencia, lo publiqué en mi cuenta de X, hace poco, un extracto de la entrevista que dice, no, el primer año vamos a reducir la tasa de homicidios al 50%, en el segundo año estaremos ya casi en el 0% de homicidios. Bueno, pues, se ve que claramente el presidente no sabía a lo que se enfrentaba, tal como lo dijo en el debate, si el problema del Ecuador no es de producción de energía eléctrica, sino que es de transmisión. Bueno, acaban de firmar un contrato que publicado por el periodista Álvaro Martín, del arrendamiento de motores sobre los 230 millones de dólares. Si este año hemos tenido energía eléctrica, es gracias a San Pedro. Esa es la realidad, pero no tienen vergüenza de decir dónde están los agoreros de los cortes de energía. ¿No? O sea, no tienen vergüenza. Eso es lo que Mm. más me impresiona, de decir lo que casi nada han hecho. No tienen vergüenza de la situación de los hospitales. Han perdido la vergüenza. Entonces uno no entiende, Muchísimo. ¿no? Si yo estuviese al lado de una persona con casos como, por ejemplo, los señalados por los medios La Defensa, Plan B e inicialmente La Posta, de los Ujú. contratos del Ministerio de Defensa, yo me alejara de esa persona. Dijera, no, es que aquí pueden decir, pero uno no entiende, ¿no? En el fondo ya estoy comprendiendo por qué siguen ahí, pero uno no entiende cómo es posible que no haya, ni se ruborizan, ni Ujú. se ruborizan. Usted ve a la ministra eh, Inés Manzano señalando con el dedo cuando no es capaz de asumir las responsabilidades con el ministro Luque de los contratos fallidos de ATM y Progen que le cuestan al país prácticamente una pérdida de 140 millones de dólares. No se ruboriza. General, muchísimas gracias. En verdad, muy interesante el análisis integral y en esta coyuntura en donde se está decidiendo no solo
no solo una votación, sino realmente el destino de nosotros. Muy valiosos sus comentarios, opiniones y análisis. Muchísimas gracias, general. A usted, muchas gracias, muy amable. Muy amable también.